Gracias, señor presidente. Señor Montoro, el reguero de despropósitos que es la gestión de la agencia tributaria en estos 2 años tiene, a nuestro juicio, 2 responsables. El señor Rajoy, que mira para otro lado mientras se desangra uno de los pilares del Estado, que es la agencia tributaria, y usted con sus actuaciones impulsando, por ejemplo, la amnistía fiscal, el indulto tributario a Bárcenas, numerosos escándalos en la agencia tributaria y ahora liderando una purga no ideológica, una purga profesional. Desde el principio quiero dejar claro cuál es el objeto de mi intervención. El objeto es que usted, como ministro de Hacienda y, por tanto, máximo responsable de la agencia tributaria, nos explique por qué una funcionaria, una inspectora de Hacienda, es cesada de forma fulminante como consecuencia de haber resuelto un expediente, en concreto un recurso de reposición interpuesto por una determinada entidad multinacional. No vamos a caer en la trampa, señor ministro, que nos pretende tender de plantear el cese como una parte de una purga de funcionarios cercanos a los socialistas. Eso es una cortina de humo ante la gravedad de los hechos que se denuncian. Pero esa cortina hay que levantarla porque muchos ciudadanos pueden caer en ella conociendo su carácter sectario. Pero usted lleva ya cerca de 2 años de ministro y la purga ideológica ya la hizo, como cuando fue nombrado ministro. Ahora, como ya no quedan para seguir con esa cortina, está teniendo que cesar a funcionarios nombrados por el Gobierno del Partido Popular. Bien es cierto que sus declaraciones muestran mucho sectarismo, las últimas, y una forma de entender lo público y la Administración más cercana al siglo XIX que al siglo XXI. Ese cese, señor ministro, tampoco obedece a una reorganización. En la Administración española, el director general, el de arriba, que por razones organizativas cesa a una empleada que está 3 niveles por debajo, no la cesa sin dar explicaciones a los 2 intermedios, a los 2 responsables intermedios. No es una reorganización, es una persecución, es un cese en toda regla. Lo que denunciamos es un cese como consecuencia de que la resolución de un expediente concreto no gusta a los responsables políticos de la agencia tributaria. Y es muy grave, señor Montero, muy grave, porque afecta al principio de igualdad de los españoles ante la ley y genera desconfianza ante los ciudadanos, ante la ley y ante los ciudadanos. Si cala entre los ciudadanos la idea de que los poderosos, cuando son descubiertos, tienen otros medios para defenderse que no son la ley y el derecho, habremos degradado todavía más la conciencia fiscal de nuestros ciudadanos, ya machacada por usted con su indecente amnistía fiscal. Ante ese cese fulminante, señor ministro, dimitió el jefe de control de la Delegación de Grandes Contribuyentes y otros funcionarios intermedios entre la funcionaria cesada y el jefe dimitido, por considerar improcedente el cese de su subordinada. Y después también dimitió el número 2 de la agencia tributaria, el director de Inspección Financiera y Tributaria. Señor ministro, cuando presenta su dimisión el director de la inspección, escribe una carta argumentando su decisión. Leo textualmente: las notables diferencias que han surgido con el titular de dicha dirección general en los últimos meses en relación a diversos asuntos que constituyen ámbitos esenciales de decisión del Departamento de Inspección y que se han resuelto en contra de nuestro criterio. Señor ministro, ¿de qué asuntos estamos hablando? ¿De qué cuantía? ¿A quién se refiere este alto funcionario que dimite? No sabemos cuántos asuntos hay más, pero el que todos sabemos, queremos que nos lo explique aquí ante los representantes de todos los ciudadanos con luz y taquígrafos, que nos conteste a una serie de preguntas. La primera, señor Montoro:
¿Por qué la dirección política de la agencia ha querido intervenir en un expediente que afecta a una empresa multinacional que acumula miles de millones en bases imponibles negativas para hacerle un regalo multimillonario en términos de menos impuestos en el futuro y para evitar una sanción? ¿Por qué, señor ministro? ¿Considera razonable que mediante indicaciones de los actuales responsables políticos de la agencia pueda intentar variar el criterio profesional de los inspectores al servicio de la agencia tributaria? Y como no se consigue, se cesa de forma fulminante sin contar con los jefes de la persona cesada. Usted me dirá que no ha habido presiones. Entonces, ¿por qué dimite inmediatamente el jefe de la mencionada inspectora? ¿Qué razones alegó el jefe de la mencionada inspectora? ¿Por qué el delegado central de grandes contribuyentes, en distintas conversaciones con los inspectores de dicha unidad, ante el revuelo, explica que el cese de la inspectora tiene que ver con la resolución firmada por dicha inspectora del recurso de reposición de esta empresa multinacional? Estamos hablando, señor ministro, de la unidad de grandes contribuyentes, de una unidad que tiene que ver con la investigación de grandes empresas y grandes patrimonios, señor ministro. Señor ministro, le sigo preguntando, ¿ha existido alguna relación que lleve a un conflicto de intereses de usted o de su equipo ministerial con la empresa presuntamente beneficiaria o con la consultora que ha asesorado a la multinacional, señor ministro? ¿Usted o alguien de su equipo ministerial ha mantenido relación profesional o de otro tipo con algún directivo de la empresa multinacional de la que estamos hablando, señor ministro? Le sigo preguntando. La multinacional ha ofrecido contraprestaciones en términos de inversión en España a cambio de intervención política ante la agencia tributaria. Es muy grave de lo que estamos hablando. Es muy grave, señor ministro. Esto no se resuelve aquí esta mañana con ofrecer diálogo. Primero hay que explicar, tiene que explicar ante todos los españoles, ante todos los representantes del pueblo español, qué es lo que ha sucedido y tiene que contestar a estas preguntas. Usted y su equipo ministerial puede tener más conflictos de intereses en otros asuntos que afectan a grandes contribuyentes por la sociedad de asesoría que usted creó en el año 2006, señor ministro. ¿No cree necesario que los españoles debemos saber con total transparencia a qué empresa representa su anterior sociedad ante la Hacienda Pública y ante la agencia tributaria, señor ministro? Estas son preguntas que tiene que contestar. Si no las contesta, tiene que dimitir y se tiene que ir a su casa, porque es muy grave lo que está pasando. Es muy grave lo que está sucediendo en la agencia tributaria. Nos estamos jugando no solo la financiación del estado del bienestar, nos estamos jugando los pilares fundamentales de la democracia. Esto no se resuelve aquí esta mañana diciendo yo ofrezco un diálogo al resto de grupos. He limpiado ya la capaza, he hecho lo que tengo que hacer, he cambiado a todo el mundo que tengo que cambiar y ahora ofrezco el diálogo. No, no. Primero, antes de todo eso, tiene que explicarse usted y tiene que contestar sobre estas preguntas ante el conjunto de ciudadanos. Ya sé que la mayoría de los españoles están muy preocupados, porque la mayoría de los españoles lo que piensan, señor ministro, lo que piensan es que ustedes confunden a los contribuyentes con sus clientes. A los contribuyentes con sus clientes. Esto es muy peligroso. Es tan peligroso que la mayoría de los españoles lo que piensan es que aquí hay contribuyentes de primera clase especial. Personas y empresas que están por encima de la ley. Eso es lo que piensan en este momento muchísimos españoles, la mayoría de españoles. Por no hablar, hay un consenso generalizado. Es muy grave, señor ministro, como ministro de Hacienda. No le voy a hablar de la subida de impuestos, no le voy a hablar hoy del déficit de la consolidación fiscal. No, le voy a hablar de principios, le voy a hablar de valores, le voy a hablar de las bases fundamentales del Estado de Derecho en nuestro país. Y, por tanto, señor ministro, conteste a lo que le he preguntado, si no, dimita y se vaya a su casa. Gracias, señor presidente.